desde el punto de vista de la expresión, la semiótica recién a partir del fines de los 80 ha comenzado a elaborar una semiótica de las prácticas, de las estrategias y de la forma de vida, a partir de una redefinición fenomenológica. La semiosis ya no es solamente esa definición lógica, la presuposición recíproca entre significante y significado, o la presuposición recíproca entre plano de la expresión y plano del contenido. Ya no es una definición lógica, es lo que se llama presuposición recíproca, no. Semiosis es la mediación corporal, es decir, en el centro de la teoría se instala un cuerpo que tiene experiencias, que existe en un mundo, que se relaciona con ese mundo significante y que crea contenidos a partir de esa relación con ese mundo significante. Una forma de vida está envuelta, digamos así, a su vez en una semiosfera. Semiosfera es un concepto que desarrolló Yuri Lotman, un importantísimo semiótico de Estonia, de las antiguas repúblicas soviéticas, que entiende que así como hay una atmósfera, así como hay una biosfera, hay una semiosfera que se presenta como condición de posibilidad de cualquier proceso de significación o de cualquier proceso de comunicación. Entonces, vayamos bajando. Una forma de vida está integrada por estrategias, las estrategias, ¿no? Vayamos también acompañándonos del ejemplo del coronavirus, ¿no? Nosotros teníamos una forma de vida instalada, digamos así, con más o menos problemas en un régimen de regularidad, de programación, donde cada uno de nosotros cumplía sus roles temáticos, ¿no? Yo soy profesor, tú eres alumno, tú eres doctor, tú eres trabajador en un sitio, trabajador en otro, en fin. Ese régimen de regularidad se vio alterado súbitamente por un evento, por algo que sobrevino y que nos obligó sí a todos por igual a aislarnos socialmente en nuestros domicilios. A partir de ese evento, entonces, se vio conmovida la lógica de la regularidad por la irrupción de una cuestión aleatoria, totalmente aleatoria, un accidente en términos de lo que habíamos programado. Yo le digo muchas veces a mi gente, nadie programa sus errores, nadie programa sus equivocaciones, nadie dice, me voy a equivocar tal día o voy a cometer un error a tal hora. No, esas cosas no se programan, no tienen nada que ver con la regularidad, con la programación, no tiene nada que ver con eso. Es una lógica totalmente diferente cuyo régimen no es tanto el funcionamiento de las instituciones, ¿no? No, su régimen no tiene nada que ver con los roles temáticos. Su régimen es el de los roles catastróficos. Los roles catastróficos. Los roles que dependen de los accidentes que por naturaleza son no programados, de los eventos no programados. Entonces ahí tenemos un escenario estratégico, ¿no? Una sociedad, que es una categoría demasiado grande, se defiende de un virus, que es un personaje, yo diría que es el personaje del año 2020 en todo el mundo. Creo que ya no va a haber necesidad de discutir a fin de año quién es el personaje del año. Ya eso está totalmente decidido. El personaje del año es el virus COVID-19, porque transformó nuestras formas de vida cuya materia son nuestras experiencias y nuestras existencias. Entonces, toda forma de vida está compuesta por estrategias. Unas instituciones tienen unas estrategias, otras tienen otras estrategias, unas personas tienen una estrategia, otras personas tienen una estrategia. Estrategos significa confrontación. Confrontación.
La confrontación se puede resolver o bien como conflicto, y en cuyo caso entra a tallar el esquema de la prueba, es decir, como cualquier partido de fútbol o como cualquier deporte, dos partes se confrontan, las dos tienen que alcanzar un objetivo, pero resulta que si yo alcanzo mi objetivo, de alguna manera estoy limitando o impidiendo que la otra parte alcance su objetivo, ¿no? La prueba propiamente dicha, que sería la dominación, por ejemplo, comenzó un partido y un equipo metió un gol y ya llegaron hasta los 90 del segundo tiempo y sigue 1-0 y de repente el otro equipo empata, ¿no? El empate es la negación de la prueba porque no hay un ganador y no hay un perdedor, ¿no? Entonces van a los penales. En los penales ya uno gana y el otro pierde, ¿no? Cuando se da esta circunstancia, estamos hablando toda esta lógica del aspecto conflictual del plano de las estrategias, que cuando se integran dan lugar a formas de vida, ¿no? En ese sentido, la otra vertiente del plano estratégico es no ir al conflicto, sino ir al contrato, negociar, ponernos de acuerdo y llegar a una salida que impone de alguna manera un contrato de coexistencia, de convivencia entre los dos términos. En muy pocas palabras les he hablado del plano de las estrategias. Las estrategias, a su vez, están compuestas por prácticas, están integradas por prácticas. ¿Qué es semióticamente una práctica? Obviamente, la semiótica entiende que la práctica lleva en sí misma, inmanentemente, una condición significante. Toda práctica significa algo en términos utilitarios, o en términos simbólicos, o en términos éticos, políticos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Las prácticas son prácticas significantes, ¿no? Por ejemplo, apareció en esta nueva estrategia de vida la práctica de lavarse las manos, o la práctica de quedarse en casa, o la práctica de ponerse mascarilla, o la práctica de no meterse a los lugares donde hay mucha concentración de gente. Esas prácticas obviamente tienen la forma de un deber hacer o de un deber no hacer, ¿no? Porque por lo general las prácticas están reguladas por un aparato de Estado, o por una institución, o por un gobierno, ¿no? En ese sentido, entonces, hablamos de prácticas, y hay una práctica, entre otras, que es la práctica de leer textos. Entonces ahí pasamos a otro plano metodológico de la expresión, el plano de los textos, de los discursos. Y ahí, Jenny, me gustó bastante cuando empleaste la palabra bombardeo, ¿no? Muy interesante palabra para iniciar una conversa con ustedes, ¿no? ¿Qué es un bombardeo, no? Un bombardeo es algo que viene de arriba, que de alguna manera nos aplasta, nos desconcierta, nos causa incertidumbre, ambigüedad, ¿no? Porque leemos una cosa dos veces y las dos veces de alguna manera construimos significaciones diferentes. Entonces, la práctica de leer textos tiene que ver no solamente con qué hacen los textos con nosotros, sino también qué hacemos nosotros con los textos, qué hacemos nosotros con los textos, ¿no? Y qué hacen los textos con nosotros, qué hacen estos textos el día de hoy con nosotros. Hay textos que levantan el ánimo, hay discursos de optimismo, como este himno de Resistiré, que ya lo sacaron en el Perú también. De alguna manera, cuando hemos hablado de todos los planos anteriores,
también se entiende que el concepto de clima es un concepto muy importante. ¿Qué clima estás creando? ¿Qué temple de ánimo? ¿Qué estado de alma, diría, ¿no? ¿Qué estado de alma estás creando con tus discursos? Un estado de optimismo, de fortaleza, de esperanza, o un estado de preocupación, de tensión, de caída, ¿no? Todo esto ya es la dimensión pasional de los textos y de los discursos. Luego, los textos y los discursos están constituidos o están impregnados en objetos, ¿no? No es lo mismo leer o escuchar el comunicado del presidente en mi celular, escucharlo en un televisor, o que leerlo en el periódico, o que verlo en un afiche en la calle, caminando por el metro, ¿no? Hay toda una semiótica de los soportes, de los objetos, ¿no? Yo, por ejemplo, hago esta casaca y le pongo su marca, ¿no? Le pongo su etiqueta. O voy a comprar una gaseosa y en la gaseosa hay un texto, hay algo que leer. O cualquier cosa que ustedes compren envasada, van a tener un texto que envuelve al objeto, que envuelve la materia del objeto, que envuelve la cosa misma y que tienen que leer, ¿no? Entonces, estamos en estos otros dos planos, ¿no? El plano de las prácticas con objetos, y en esos objetos hay impregnados textos y tenemos diferentes niveles. Y por último llegamos al primer nivel, el nivel fundador, el nivel de los signos, ¿no? Los signos constituyen los textos. Entonces los signos, ya no le voy a hablar de los signos se integran en textos, los textos se integran en objetos, los objetos se integran en prácticas, las prácticas se integran en estrategias y las estrategias se integran en formas de vida. Cuando yo digo que la semiótica estudia las formas de vida, estoy diciendo que envuelve estrategias, prácticas, objetos, textos, enunciados, signos. Y eso nos rodea. No es que al pasar de la semiótica del signo a la semiótica del discurso de los 60 a los 70 se haya progresado. No se puede leer eso en términos de progreso. Se tiene que leer en términos de la construcción de otro plano objetivo, de otro plano de inmanencia de estudios. La semiótica se volvió semiótica de los discursos, y sobre todo bajo el principio general de la narratividad, ¿no? La narratividad como el principio organizador de todos los discursos. Pero ahí no terminó la cosa. De ahí vino a fines de los 80 y de los 90 todo el tema de la semiótica de los objetos, de la semiótica del cuerpo, el cuerpo entendido bien sea como una envoltura en movimiento que recibe impresiones, que recibe huellas, el cuerpo entendido como carne, mucho en la línea fenomenológica de Merleau-Ponty, como núcleo sensorio-motor de la experiencia y de la existencia semiótica, ¿no? El cuerpo entendido como cavidad, como teatro interior de los pensamientos o de los sabores cuando uno come, ¿no? El cuerpo entendido como teatro de diégesis, ¿no? De corriente de significación, y el cuerpo entendido también como punto, ¿no? Como punto que se desplaza, como punto que se mueve de una localidad a otra localidad, etcétera, etcétera, ¿no? Vino toda una semiótica del cuerpo, ¿no? El cuerpo. Ahí en esa semiótica del cuerpo es muy importante el concepto de contagio. El contagio se ve como contagio estésico, como contagio de sensaciones, ¿no? Hasta qué punto algo nos contagia, una alegría, nos contagia un estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y luego, a mediados de los 90, la semiótica de las prácticas. El curso que yo enseñaba a Jenny ya no se llama análisis del discurso, ahora se llama semiótica de las prácticas, ¿no? La semiótica de las prácticas. Entonces, bajo ese enfoque es que yo les podría decir, por ejemplo, que
todos nosotros estamos en condiciones de darnos cuenta sin estudiar semiótica de cómo han cambiado nuestras prácticas, ¿no? De cómo se han trastocado, de cómo se han trastornado, ¿no? La propia práctica tan elemental, tan fática, como diría Jacobson, de saludar, ya cambió, ¿no? Ya no nos saludamos, ya no nos apapachamos. Hasta mi hijo cuando viene de la calle tiene miedo de abrazarme, porque te puedo contagiar, papá, ¿no? Entonces, todo, todo lo que se ha trastocado, ¿no? Dense cuenta del valor de esta reflexión en términos de prácticas, de estrategias, de formas de vida que por este recorrido de integración contraria aparecen reflejados en los discursos. Más adelante les voy a hacer un diseño, si quieren, de una lectura de un editorial de Rosa María Palacios en La República para que vean cómo se integran estas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un poco, ¿no? Ahora me preguntan, ¿qué cosa estudia la semiótica? La semiótica estudia las formas de vida, ¿no? Las formas de vida, las relaciones y operaciones que construyen significación, que construyen sentido en la vida como curso de experiencias, como curso de nuestra existencia. Gracias a la Escuela de Periodismo por esta invitación y a la oportunidad de volvernos a encontrar con Oscar. Como todo encuentro, bueno, como toda práctica comunicacional, voy a tener que resistir la tentación. Yo vengo, como saben, del campo de la filosofía, entonces escuchar hablar de las formas de vida de Wittgenstein me remite pues a la fenomenología, a las cosas que yo trabajo como son el mundo de la vida, este trasfondo estético, corporal, siempre práctico y que no es explícito, siempre en primer término, pero lo vivimos y lo podemos explicitar. Pero voy a resistir esa tentación y más bien me sirve para introducir lo que yo les quería presentar, que es por qué estos temas, cuando uno le escucha hablar a un especialista en semiótica, le puede interesar a alguien como yo, por ejemplo, que trabaja filosofía, y es en ese camino de acercamiento y diálogo donde yo me encuentro con la perspectiva del análisis del discurso y el análisis crítico del discurso. Entonces, yo diría que el análisis del discurso es una perspectiva, también una metodología para preguntarse y analizar esto que Oscar ha puesto en primer plano, nuestras prácticas comunicacionales, partiendo de las prácticas más cotidianas como el saludar, vestirnos, tomar desayuno juntos, etcétera, ¿no? Ahora, estas prácticas son posibles porque a ellas subyacen formaciones desde las que cobran sentido. Y a esas formaciones les solemos llamar, ¿no?, dentro de esta perspectiva, formaciones discursivas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que llego yo a esta conceptualización? Porque a mí, como a muchos de ustedes, y estoy viendo acá la primera pregunta de una participante, Eunice, a mí, como muchos de ustedes, nos interesan lo que llamamos los mensajes en los medios de comunicación. Entonces uno no puede sino preguntarse si esta imagen, si este artículo, si este programa cómico, esta serie de televisión es racista, machista, colonialista, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno tiene ese interés, yo creo que con muy buenas intenciones, y empieza a intentar analizar y discutir, se da cuenta que no puede llegar a una conclusión certera si uno se queda en este nivel explícito de la imagen, el artículo, el capítulo de la serie, ¿no? Entonces pasamos a cuestionar la agenda que hay, decimos, detrás de este texto, de este objeto comunicacional, las intenciones de los creadores o de los grupos que producen o difunden estos programas, estos mensajes, entre comillas. Y entonces, cuando tenemos esta perspectiva que se ha dado a llamar crítica, también nos damos cuenta que es insuficiente, porque podemos estar descuidando a menudo la capacidad de resignificación que tiene el público, ¿no? No hay un mensaje que llega y se introduce de frente en mi conciencia, mi alma, mis sentimientos, sino que yo, como parte de una comunidad, puedo resignificar ese mensaje, ¿no? Es lo que, por ejemplo, los estudios culturales han puesto en primer plano contra ciertas formas de análisis crítico que quizás tenían sus críticas demasiado claras, ¿no? Entonces, en este periplo, preguntándonos por estos mensajes, ¿no? Uno se da cuenta que la categoría de mensaje o incluso de proceso no es suficiente para dar cuenta de nuestras preocupaciones. Y es ahí donde nos damos cuenta
que la comunicación no es solo una transacción de contenidos ya acabados, sino es un complejo proceso de formación de sentido, ¿no? Y este proceso solo es posible por lo que decíamos y que ha explicado también Oscar, por este trasfondo de prácticas que, repito, no necesitamos tematizar a cada momento, ¿no? Cuando yo saludo a mi esposa o me presentan a un primo que recién conozco o a una prima, estiro mi mano, le doy un beso. Es cuando me presentan a la novia de mi hijo, que de repente me imagino es francesa, y me acerco a darle un beso y ella se aparta porque, no, pues en Francia a la primera, ¿no? La mano o mucho gusto, señor, ¿no? Entonces, no es algo que yo tengo siempre en la conciencia en primer lugar, pero que sí soy capaz de explicitar a partir de estos hechos de la vida cotidiana, o también muy complejo cuando leo pues la teorías de colonialización y no las entiendo, entonces tematizo ese trasfondo. La cuestión es que estas prácticas comunicacionales que forman sentidos nos permiten estudiar críticamente, ¿no?, estas formaciones porque implican relaciones de poder. Entonces decimos, en el análisis del discurso, decimos, estas formaciones de poder nos ubican, ¿no? Y nos ubican porque cuando digo yo o cuando digo nosotros, por ejemplo, en este momento que estoy enunciando estos pronombres, soy yo el que vive en San Miguel, soy yo el ponente, el profesor de filosofía, el colega. Entonces, es a través de mi práctica que yo me ubico. Me ubico en una posición específica en este mundo. En ese sentido, estas prácticas, decimos en el análisis crítico del discurso, subjetivan, es decir, forman a este sujeto que se presenta entre ustedes con una consistencia específica, ¿no? Y se forma por la práctica comunicativa que está desempeñando. Pero la cuestión es que yo también, al constituirme discursivamente de esta manera, constituyo al otro. Y lo constituyo además, como decimos, en una ubicación, lo constituyo también en una ubicación respecto a mí. Cuando digo, por ejemplo, yo estudié 4 años de ingeniería, vamos a asumir que lo hubiera terminado, el puente no se cayó, se desplomó, pero usted no puede entender eso porque usted es solo periodista. Bueno, ahí lo estoy haciendo explícito, ¿no? Pero cuando digo yo estudio ingeniería, ya me estoy no solamente identificando a mí, sino identificándote a ti. El asunto es que no siempre esto es así de explícito. Al momento que digo tú, usted, y estoy hablando de actos de comunicación verbal, pero al momento de escribir una tesis, un artículo, un correo electrónico, al momento de tomar una fotografía, pasar un video, yo estoy subjetivándome, creándome a mí y ubicando al otro en una relación particular de poder, decimos, ¿no? Siempre nos ubicamos mutuamente a la izquierda, a la derecha, más arriba, más abajo. Pero nuestros discursos, estos discursos implícitos, ¿no? Respondiendo a Eunice, yo no me encuentro un discurso por ahí, me tropiezo con él o lo agarro y lo puedo romper, sino está a este nivel de trasfondo, también me permiten decir quiénes están arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, quiénes son sucios, quiénes son limpios, quiénes son pervertidos, quiénes son decentes, quiénes son responsables, ¿no? Quienes no se cuidan y nos van a contagiar a todos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el análisis del discurso, cuando nos permite percatarnos de este trasfondo de nuestras prácticas y de las formaciones de poder que están articuladas a partir de ellas, nos invita inmediatamente a esta actitud crítica, ¿no? Como Oscar también quisiera solamente ilustrar a través de un autor, de alguna manera, el orden que se sigue clásico es una opción, ¿no? Como digo, el análisis del discurso hay varios autores, el de Norman Fairclough, por ejemplo, que nos habla de un texto de partida, que puede ser mi preocupación, ¿no? Esa imagen, ese video, ese editorial, ¿no?, ese documental, ese texto nos remonta a una práctica discursiva, ¿no?, donde cobra sentido, pero que esa práctica discursiva nos remite a una práctica social, que a la vez esa práctica social se confirma, se fortalece, ¿no?, implícitamente a través de la práctica discursiva que se encarna en estos diferentes textos, ¿no? Entonces, solamente para terminar, 2 pequeñas menciones. Yo como me he enterado de esto, bueno, yo he sido mucho tiempo y sigo siendo profesor de comunicaciones, y entonces, claro, cuando uno viene de la filosofía, uno dice el discurso, el diálogo racional, crítico, socrático, que pone las cartas sobre la mesa y las busca explicitar, y la retórica, ¿no? El palabreo, el marear a la perdiz para que yo
los convenza de algo que quiero decir, y uno se da cuenta que esa discusión no es tan tajante. Y entonces eso es fascinante, cuando uno se da cuenta de que el discurso filosófico y sus condiciones de verdad, o ahora que bueno, la filosofía pues es 1 o 2 cursos dentro de nuestro programa de estudios generales, pero uno habla de la ciencia, ¿no? Y las ciencias naturales, la biología, la genética, ahora todo el mundo es especialista en eso, ¿no? Pero se da cuenta que al nivel serio del asunto, también estamos hablando de una serie de prácticas discursivas donde la idea de un especialista respetable y una opinión que en verdad es científica, ¿no?, se define por una serie de prácticas y reglas, ¿no? No, hablando de otro autor, por regímenes de verdad. Entonces resulta que la verdad, ¿no?, no se puede distinguir, no estoy diciendo que sea lo mismo que el palabreo, que el chamullo, sino que más bien nos ubica en una serie de prácticas discursivas y prácticas sociales, las cuales podemos estudiar críticamente, ¿no? Entonces, eso me hace pensar, ya para terminar, en, por ejemplo, cómo hoy día se valían los discursos estos que nos dice Jenny que nos bombardean, ¿no? A mí me impresiona muchísimo, lo dejo ahí por si a alguien le interesa, y de nuevo refiriéndome a Eunice, ¿no? Y a los discursos que ella le parece advertir en muchos posts de Facebook, ¿no? Entonces yo, que también reviso Facebook y WhatsApp, les he dicho que tengo amigos que han estudiado ingeniería, tengo amigos que son ingenieros, y veo a estos amigos compartiendo noticias, ¿no?, y los links de periódicos donde hay una conspiración mundial que nos quiere hacer creer que existe este virus cuando en realidad está matando igual o menos gente que la gripe común. Entonces, a mí me parece impresionante que personas que tienen formación científica, varios cursos de física y química, digamos, puedan darle crédito, circular y sentirse identificados con este tipo de noticias, ¿no? Y me parece que la psicología sin duda nos da algunas pistas, la situación de angustia, de buscarnos una seguridad, pero también cómo es que habitamos estas prácticas discursivas que, como muy bien ha dicho Oscar, pues no se reducen simplemente a cuestiones cognitivas, tienen que ver con nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra manera de vincularnos, porque a pesar de todo no ha hecho falta WhatsApp, estamos vinculados permanentemente unos con otros, ¿no? Y mi último ejemplo, comentaba y parecía un poquito exótico, creo, cuando estábamos preparando este encuentro. A mí me interesa muchísimo el tema de los medios de comunicación y, repito, las narrativas que también ha mencionado Oscar, a las que recurrimos en estos días, ¿no? Algunos de los más jóvenes, algunas de las más jóvenes, quizás han estado compartiendo o han visto en los últimos días una noticia de Netflix que van a pasar una serie que se llama Sakura Card Captor. Yo la vi ya de viejo, solamente un par de capítulos, pero para bastantes de mis contactos es una noticia tremendamente importante. Y me ha recordado la tesis de un estudiante de comunicaciones que está haciendo una comparación en el discurso de género en Sakura Card Captor y una serie impresionante, otro anime japonés que se llama Puella Madoka Mágica. Y entonces no se trata del tamaño de las minifaldas o del color de piel de los personajes de estos animes. Es un estudio muy, muy interesante de la investigadora Paola Patrón, porque lo que hace es comparar estos discursos, estas prácticas comunicativas que subyacen en la forma de narrar la historia. En particular, este último anime, Madoka, coge el tema de las Magical Girls, estas niñas lindas que se transforman y salvan el mundo, y muestra cómo hay un discurso ahí detrás que no solamente idealiza ciertas características de la mujer, sino que además insiste en ellas a costa de que pierden su naturaleza de mujer, si no siguen siendo tiernas, atentas, atractivas, valientes frente a todo. Entonces, yo creo que una persona que trabaja filosofía y que tiene 50 años y se interesa por todas estas narrativas que estamos habitando en este momento, y se da cuenta que tantos y tantas jóvenes no se interesan por los mensajes, por los medios que me interesan a mí, a mi edad. Entonces me parece muy importante que nosotros aprendamos de los jóvenes y las jóvenes lo que están gustando hoy día y lo que están investigando. En ese sentido, me parece que el análisis crítico del discurso es una perspectiva, repito, y una metodología para investigar, pero también es una gran ocasión para que investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas nos encontremos, ¿no?, en los temas que son relevantes hoy día porque compartimos, ¿no?, en nuestra vida, en nuestras preocupaciones. Gracias. Muchas gracias, Víctor, realmente muy, muy interesante. Alguien preguntaba, Oscar, aquí
que estudió semiótica en los 90 y preguntaba si es que Greimas sigue siendo el referente o es que ya ha sido superado esto de aquí. En lo que se refiere al análisis semiótico del discurso, desde el punto de vista de la tesis de que todo discurso está narrativamente organizado para categorizar bien ese modo como la narratividad organiza el discurso, el referente greimasiano sigue siendo categórico, rotundo, contundente, ¿no? Son esquemas que están prácticamente probados, ¿no? El esquema de la búsqueda, un sujeto adquiere una competencia, de acuerdo a qué tanto la adquiere, logra hacer algo y va a ser sancionado positivo o negativamente, pero para hacer eso que ha hecho, también ha sido convencido por alguien, entonces hay toda una semiótica del contrato. Igual el tema del esquema de la prueba, ¿no? La confrontación de las competencias, la imposición de una competencia sobre otra y la resolución del conflicto. O sea, hay una serie de formas, de formatos de análisis en los que Greimas sigue siendo un referente importante, ¿no? Mi formación de toda la vida fue filosofía, pero por temas prácticos entré a estudiar comunicación, ¿no? Me gustó mucho comunicación, fui comunicador, pero el bichito, la termita, estaba siempre en todas mis reflexiones, en todos mis trabajos, era filosófica y por eso mis dos posgrados, tanto la maestría como el doctorado, son en filosofía, ¿no? Y todos mis trabajos los hacía sobre prácticas, signos, discursos, y muy interesante que lo que dice Víctor en el sentido de que de cómo la categoría forma de vida que fue acuñada por Wittgenstein sea el día de hoy el referente de la semiótica, pero no es tal cual la trabajó Wittgenstein, aunque hay mucha deuda con él en ese sentido. Sí, viendo la pregunta que me ha hecho Jenny, sí, lo de Greimas sigue siendo muy importante, muy pertinente. Los seguidores de Greimas siguen trabajando de modo muy intenso. La definición de la semiosis como mediación corporal ha sido muy fecunda, ¿no? Para el desarrollo de la disciplina, que para mí es un arte y es una ciencia, ¿no? En el análisis sobre las caricaturas de Quino, en el librito de Mundo Mezquino, tuve oportunidad ahí de discutir con Desiderio Blanco, me acuerdo, si es arte o si es ciencia, ¿no? Entonces, yo no diría ninguna de las dos cosas, creo que el juego ahí es el yo diría que es una especie de praxeología que se convierte en una hermenéutica porque no basta con analizar un texto, también hay que interpretarlo, ¿no? Entonces, mi práctica al final de todos estos años ha sido la hermenéutica semiótica, ¿no? Es decir, cómo la construcción de la significación por análisis de texto, por análisis de discursos, te conduce de todas maneras, cuando ese análisis está más o menos explícito, a una interpretación. Y cuando te conduce a una interpretación, ahí entran a tallar las preguntas de toda la vida, ¿no? La praxis filosófica de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar, que no es tanto, pues, que la semiótica se vaya a alienar a una filosofía o a otra, sino que las hermenéuticas son estilos de interpretación a disposición del analista y que son muy importantes. Muchas gracias a los dos. Habíamos previsto en este momento brindar un ejemplo como para discutir y ver cómo es que se puede analizar. El domingo en la República aparece un editorial, Dolores de Parto, de Rosa María Palacios, ¿no? Interesante, primero porque la figura del parto no deja de ser reveladora para entender el doloroso
proceso cognitivo, pasional, práctico, que vienen atravesando, o que venimos atravesando, creo que acá vale trabajar con el nosotros, que venimos atravesando en este momento, ¿no? Todos de alguna manera u otra tenemos estos dolores de parto, pero la figura del parto es interesante porque es una figura de dar vida, ¿no? De dar vida, de continuar con la vida, de persistir, de perseverar con la vida, como diría Spinoza, ¿no? En su ética, perseverar en la vida. Y cómo este propósito de perseverar en la vida se encuentra con contraprogramas, ¿no? Todo el sentido que le queremos volver a dar a nuestra vida tropieza de alguna manera con el sinsentido de un evento que uno no termina de comprender ni en sus orígenes, ni en su funcionamiento, ni en su postrimería, ¿no? ¿Cómo terminará esto? ¿Cómo seguirá todo esto, ¿no? Entonces, primera cuestión, dolores de parto. Segunda cuestión, la editorialista, que todos sabemos que es una periodista identificada figurativamente por su rostro y por su nombre, ¿no? Es la instancia enunciante, ¿no? El yo del discurso. Parafraseando es, me dirijo a ustedes, lectores de mi columna, que ya me conocen, que ya me computan. Recuerden ustedes que comptus está en la etimología de cuento, ¿no? Ya me computan, ya me entienden, ya saben de qué cuento hablo, ¿no? Bien, ¿qué pasa con la figura de la instancia enunciante? No solamente es un cuerpo que experimenta en su curso de vida el virus en cuestión, sino que es un sujeto, que es sujeto del lenguaje, ¿no? Si biológicamente somos de ADN, de sangre, de huesos, semióticamente somos de lenguaje. Entonces, al interior de nuestros cuerpos se constituyen los sujetos. Entonces, este enunciador, con las marcas impersonales C y con la marca personal nosotros, ¿no es cierto?, hace de esa instancia enunciante una instancia de narración. Interesante lo que decías, Víctor, en el sentido de las narrativas, ¿no? De cómo el ser humano es un ser que narra. Ese es el gran horizonte del estructuralismo, el gran horizonte de Lévi-Strauss, ¿no? El ser humano es un ser que narra para dar sentido, narra para vivir, narra para contar lo que hizo el día anterior y lo que va a hacer el día siguiente. Entonces, la instancia enunciante se construye en el enunciado como narración. Y en la narración hay una observación y una información que se retroalimentan, ¿no? No es casual que una unidad móvil, ¿no es cierto?, esté constituida por el camarógrafo y el periodista, ¿no? El camarógrafo es el informador, perdón, el camarógrafo es el observador y el periodista es el informador, ¿no? Cuando ustedes se toman un selfie, son observador porque ponen el teléfono en una posición de observación exterior a ustedes, y son informador porque están informando con el rostro que pongan o con la actitud que pongan en el selfie, están informando al que vea el selfie acerca de un estado de ánimo, de cuántas cosas, ¿no? De unos valores, en fin, ¿no? Entonces, observador e informadora. El periodista es observador y es informador. El rol de observador puede cumplirlo una persona y el rol de informador puede cumplirlo otro actor, digamos, ¿no? Actores diferentes. Pero cuando me tomo un selfie, yo soy observador, informador, ¿no?
Entonces, esas son características fundamentales de todo narrador, observador, informador, que es la dimensión del saber, de la circulación del saber, del hacer saber, ¿no? Pero también es una instancia de argumentación, persuasión y juicio. La otra gran dimensión cognitiva, que es la dimensión fiduciaria o la dimensión del creer. Entonces, la editorialista reconoce una tensión dentro del ejecutivo. Ahí ya entramos al actor, ¿no es cierto? Al actor pragmático de su editorial, el ejecutivo, que aparece narrativamente como un actante colectivo, pero como un actante colectivo tenso, ¿no? Tenso. Interesante cuando Rosa María dice tensión, ¿no? Como el propio periodista ya provoca al análisis del discurso a una reflexión más de fondo. ¿Quién, preguntaría yo, como cuando Cristo pregunta quién tira la primera piedra? Yo preguntaría, guardando las diferencias, ¿quién no está tenso? ¿No? La instancia enunciante entonces entra a esa tensión, la desmenuza, la observa y encuentra dos grupos dentro de ese actante. E interpreta que, con buena argumentación, ambos grupos tienen razón en lo suyo. Es decir, como editorialista, como árbitro, si se quiere, no resuelve la tensión, más bien se sigue metiendo en la tensión. Entonces, el curso de la vida política es una experiencia que todos tenemos, pero el editorialista en particular es un atento observador del curso de la vida política y procede a esquematizarla, ¿no? Ese curso de la vida política, esa experiencia política, provee de información a la editorialista. La editorialista no está en plan de informar como un reportero. Ella ya da por supuesto que su destinatario tiene la información requerida para generar coherencia en su texto de opinión. Entonces dice, ¿no? Hay una escisión entre los sanitarios y los económicos. Aquel grupo liderado por el ministro de Salud, este por la ministra de Economía. Pero advierte, la instancia enunciante advierte que bajo esos liderazgos, leo textualmente, podría creerse, ven ustedes qué interesante modalización, podría creerse, no es que se ha realizado la creencia, ¿no? La creencia tiene una existencia potencial ahí, ¿no? Podría creerse que los ministerios vinculados a los sectores productivos, producción, agricultura, energía y minas, transportes y comunicaciones, están enfrentados a los ministerios sociales, educación, trabajo, justicia, ambiente, inclusión social. Pero no es así. Veamos qué interesante la instancia, ya entra al juicio, entra a la sanción. No es así. Parece así, pero no es así. Sanción veredictoria, ¿no? Yo te digo lo que parece, pero no es, ¿no? Parece, pero no es. Por lo tanto, mi querido lector, no te ilusiones, no te engañes con esa perspectiva. Los grupos tienen, y ella continúa diciendo, los grupos tienen una alineación mixta, pero el del MEF pone MEF, M-E-F. O sea, tú, lector, sabes que eso significa Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pero el del MEF es menos numeroso. Y luego en todo el editorial arma el espectáculo de la confrontación política que habría en el seno del gobierno. No que hay. Si fuera que hay,
el modo de existencia del enunciado sería realizado. Cuando dice que habría, el modo de existencia del enunciado es potencializado, ¿no? Por lo tanto, esa tensión ni siquiera sabemos si es real, ni siquiera sabemos si se ha actualizado o se ha realizado. Simplemente es el juicio de valor del editorialista. Que si hubiese dicho, hay una tensión en el Ejecutivo, la cosa hubiese sido diferente, hubiese jugado otro juego, otras fichas, ¿no? Pero precisamente cuando entramos a esto, es interesante la semiótica de las estrategias, ¿no? Porque si bien es un enunciado potencial, si bien es una tensión potencial, siempre de alguna manera indica, ¿no? Indica que hay un vaivén, que hay una oscilación entre un conflicto que iría por el lado de un antagonismo en el Ejecutivo, ¿no? Y que se estarían enfrentando y que ese partido va a terminar o bien con la victoria de los sanitarios o con la victoria de los economistas, ¿no? De los económicos, ¿no? O podríamos decir que ese conflicto estaría más bien atenuado y habría que pensar más bien en que lo que está ocurriendo al interior del gobierno, en este espectáculo de la política, es una negociación en la cual ninguna de las partes cede totalmente su posición a la otra y cada una trata de conservar sus propios rasgos de identidad, sus propios rasgos de programa, de plan, de proyecto, ¿no? Y que podrían más adelante ya entrar en una acción común, coludirse, entrar en un contrato común de trabajo y coludirse. Entonces vean ustedes cómo estamos percibiendo solamente al actor político, al actor colectivo, ejecutivo, como un continente de tensiones, como un continente de conflictos o de contratos larvados, de cohabitaciones, de antagonismos, y cómo de alguna manera esa tensión que es normal en la vida política, en la misma página editorial, por ejemplo, presentan al Congreso como un actor irrelevante, como un actor de presencia átona, ¿no? Cómo en general, les decía, en la vida política se pueden trabajar estas puestas en espectáculo, ¿no? No solamente del espectáculo de cómo me cuenta el noticiero lo que está ocurriendo, sino también del espectáculo de cómo en la dimensión persuasiva, argumentativa, del hacer creer de un editorialista, aparece también un espectáculo que presenta como una tensión estratégica al interior del Ejecutivo. Bien, bien, Oscar. Muchísimas gracias. Víctor quería contestar la pregunta de una persona. ¿Cómo explicar la semiótica con aquellos discursos que venden un mensaje de ética, transparencia en su actuar, cuando su práctica social es totalmente opuesta a ese discurso, ¿verdad? Sí, gracias, Jenny. Quisiera recuperar el inicio de esta presentación última tan interesante, el análisis al que nos ha introducido Oscar. Él mencionaba la hermenéutica, ¿no? Este arte y técnica, siglos de interpretar inicialmente los textos sagrados y luego los textos, ¿no? O sea, que yo sepa leer no quiere decir necesariamente, y eso sabemos los que gustamos la literatura, ¿no? Que pueda profundizar o entender o compartir el sentido de lo que estoy leyendo con otros. Y entonces la hermenéutica reciente, entre comillas, ya hace casi 100 años, por ejemplo, de Gadamer, le respondería a Iris, ¿no? Que frente a esta idea que tenemos de que entender un texto o entender un mensaje es una actividad básicamente cognitiva. Por supuesto, tengo mis valores éticos, pero los pongo a un lado o en un segundo plano para entender,
cada me recuerda que interpretar es en realidad una actividad donde estoy todo yo puesto en juego, ¿no? O sea, al intentar comprender sea un texto, una práctica social, una práctica comunicativa, soy yo el que se abre para que se pueda abrir esta práctica. Entonces, ahí se responde, ¿no? Es que yo ya cuando leo, cuando emito, si quiere uno, un mensaje, lo ético, lo bueno, yo me refería a lo verdadero antes, ¿no? Lo bueno no es solamente tema, es también un aspecto de lo que voy a retomar ahora más bien lo último que dijo Oscar cuando hablaba de espectáculo, poner en escena, es lo que estoy poniendo en escena, ¿no? Hay una palabra que hemos castellanizado, lo que performo, ¿no? Hay la teoría de performance como otra perspectiva también convergente con lo que estamos hablando, me parece, para poder interpretar, comprender nuestras prácticas sociales. Y creo que entender así la interpretación como una actividad, ¿no? Que permite que haya sentido. Oscar hablaba de que nos narramos para encontrar sentido a lo que vivimos, yo me permito elaborar más, nos narramos para poder encontrarnos a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? Frente a esta situación que estamos viviendo con tanta incertidumbre de no saber mañana dónde voy a estar, cómo voy a estar, mi estado de salud. Yo puedo haber estudiado a Piaget, a Freud, pero quizás en primer lugar no me pregunto por quién soy yo, qué voy a hacer en estos términos psicológicos, sino me narro. Y ahí es donde entran las narraciones, son las que también me narran, estas narraciones en las que he crecido, ¿no? Lo que hacemos con los textos y lo que los textos hacen con nosotros. En la clave de los ejemplos que ponía Jenny, yo solo quería hacer algo mucho más somero que lo que ha hecho Oscar. Primero, yo conocí esta noticia, quizás ustedes también, y de esta familia en San Martín de Porres que da almuerzos a otras personas. Pero observen cómo es esto presentado aquí, ¿no? Los Tapeyale, una familia, efectivamente es un núcleo familiar, que da almuerzo gratis al prójimo necesitado en San Martín de Porres, ¿no? La referencia bíblica es evidente, la del buen samaritano, ¿no? Los padres, sobrinos e hijos de un joven odontólogo que dan almuerzos gratis en San Martín de Porres. Entonces, observemos cómo nos ubica este texto, cómo ubica aquellas personas que, digamos, actúan aquí los protagonistas y aquellos que vienen a ser los beneficiarios, ¿no? Y entonces aquí se narra lo que sucede con estas personas que se acercan a buscar comida y que llegan más temprano, ustedes lo pueden leer en la pantalla que estoy compartiendo, pero son el mototaxista, un ciudadano venezolano, ¿no? Y luego narran en términos de una historia familiar como la esposa le lee de alguna manera el pensamiento al esposo, que es un odontólogo, y tienen este acto de solidaridad, ¿no? Entonces, como decía, no voy a entrar al detalle, pero de todo lo que nos ha mostrado Oscar, todas las herramientas muy precisas que puede haber para analizar un texto como este en primer lugar, pero fíjense cómo yo puedo leer la noticia, pero también puedo ir un poco al trasfondo, ¿no? El relato en el que se me ubica tiene esta referencia bíblica, moral sí, pero de trasfondo religioso. No se trata acá de una cuestión de justicia, de preocupación política, social y de ciudadanos que son solidarios con otros ciudadanos, ¿no? Sino acá hay una instanciación de el buen samaritano que ayuda a su prójimo, ¿no? No está dicho acá implícitamente, y quizás muchas de las personas que cuando hemos escuchado la parábola del buen samaritano del Evangelio, no tenemos en mente lo que aprendimos en el catecismo, que los samaritanos tenían mala fama respecto a los judíos, ¿no? Pasa el sacerdote, el fariseo, que son judíos, además, muy puros, muy buenos, Iris, respecto a tu pregunta, ¿no? Personas de una intachable moral, ética, y se pasan por delante porque, hermano, no me quiero contagiar, ¿no? Pero es el samaritano, el despreciado, el hereje, en realidad, eso es lo que está diciendo Jesús, el que ayuda a otro, ¿no? Claro, aquí no se pinta así a la persona venezolana, pero es muy interesante, ¿no? Esta buena familia, ¿no? Ayuda a su prójimo y el prójimo son venezolanos. Entonces, y ahí yo quisiera saltar del texto a lo que mencionaba, a las prácticas discursivas, porque como digo, yo vi esta noticia entre las cientos de noticias con las que somos bombardeados por las redes sociales, y más cuando uno es profesor y enseña comunicación y enseña filosofía, cuestiones de espacio público, pues estamos comprometidos con esto y a uno los amaquea. Me pareció muy interesante que me insistió mucho en la noticia una persona
que es una persona, considero yo, muy inteligente y muy buena persona, y que escucha permanentemente los mensajes del gobierno para luego mostrar, el gobierno actual, me refiero al Perú, para mostrar por qué su respuesta contra la crisis es pésima, ¿no? O sea, ya tuvo claro desde el comienzo que este gobierno es el peor y el fracaso. Pero me pareció muy interesante que decía, y los medios no destacan noticias como esta. Entonces es muy interesante porque frente a una distancia, frente a lo político, todos son corruptos, son unos inútiles, es el gesto personal, individual, de alguna manera con una referencia bastante explícita al Evangelio, la que, por donde hay que buscar de alguna manera la esperanza, ¿no? Y rapidito nomás, también de la misma Casa del Comercio, este video que arranca con la entrevista a alguien que está esperando, no le voy a poner sonido, y que nos muestra la familia, ¿no? Ahí desde arriba, descendiendo, claro, uno podría decir el camarógrafo ha podido subir, era medio imprudente, pero es bien interesante cómo se muestra este acto solidario de las personas esperando ahí, esperando, ¿no? En una actitud, no, pasiva. Entonces, aquí más bien lo que quería señalar es que los estudiantes que les interesa este tipo de narraciones, etcétera, cómo se hace un análisis del discurso audiovisual, ahí hay diferentes textos y a veces tenemos que buscar al cual nos podemos arrimar con más o menos seguridad, porque aquí entran en juego todas otras categorías. Entonces, este es un campo donde se sigue investigando, sigue habiendo preguntas para responder a preguntas muy, muy acotadas, ¿no? Como decía Oscar también, cuando hablamos pues, de prácticas sociales o de sociedad en su conjunto, nos abre tremendamente, pues, ¿no? Un campo de toda la hermenéutica del mundo que compartimos. Pero me parece muy interesante lo que ella señalaba también, de que este es el diario El Comercio, ¿no? Con una forma de plantear, ¿no? Con una serie de intereses detrás, ciertamente, pero como una forma de presentarse, de presentar la realidad y en este caso de presentarnos, hacernos aparecer audiovisualmente, y si se animan a ver el video, lo que dicen las personas, que por supuesto, ¿no? Dirán las personas y no les obligan a decir algo, pero son encuadradas, mostradas, editadas de una forma determinada. Y de nuevo, ahora sí, para terminar, vuelvo al otro ejemplo que mencioné rápidamente, porque aquí se ve pues solidaridad, se ve compasión, se ve responsabilidad, y sigo con la pregunta de Iris, ¿no? Lo ético, pero claro, cuando uno intenta hacer el análisis en este anime que les comentaba de Madoka Puella Mágica, el tema de la investigadora Paola Patrón les decía es la representación de género, ¿no? Y las diferentes identidades de género, como pueden ser las relaciones de amistad, eróticas o sexuales entre mujeres. Y como les digo, es una serie tremendamente crítica con estas narrativas y su representación de las mujeres, de las niñas, pero me pregunto ahí, en un país al que recurrimos y tenemos que recurrir, lo pongo en primera persona, yo también, ¿no? Como muchos creyentes, a veces tenemos dificultades para hacer espacio éticamente, decir cómo compartimos, comprendemos, nos abrimos, renovamos las relaciones de poder frente a este tipo de relaciones y de experiencias, ¿no? Ahí Oscar, que estoy seguro que no tenía en mente pensado eso, para mí de repente como cristiano es justamente eso, a ver quién va a tirar la primera piedra, ¿no? Pero a menudo nuestras referencias éticas, nuestros discursos, y vuelvo a la pregunta de Iris, parece que lo ético se pone en escena en una instancia judicial, en el sentido de sentenciar quién es bueno y quién es culpable. Y a mí me parece que este anime, Madoka, ya tiene años, ¿no? Pero me parece que en general los discursos con los que estamos siendo bombardeados, esta variedad de discursos, también a quienes estudiamos y participamos en estos pequeños espacios públicos, como pueden ser aulas de clase, podemos recuperar narraciones y discursos donde lo ético no sea esta instancia que sentencia quién se salva y quién se condena, sino partir de una experiencia que ahora estamos aprendiendo a narrarla y a contarla, que es nuestra vulnerabilidad, no solamente como el miedo a que nos contagiemos, a que nos agravemos y eventualmente muramos, ¿no? Sino como la capacidad de reconocernos también en la vulnerabilidad del otro, ¿no? Entonces diría, relaciones de poder sí, pero relaciones de poder que se pueden descubrir en la debilidad, ¿no? Y que en esta debilidad nos podemos encontrar y fortalecernos. En ese sentido, creo que el análisis no solamente analiza, interpreta, sino que justamente nos puede abrir a otras posibilidades de dar sentido, de narrarnos, de hablarnos,
como comunidad e individualmente. Excelente. Muchísimas gracias, Víctor. Me recuerda ese anime a Lady Oscar de los años 60 y que probablemente tenga por ahí una secuela. Hay una pregunta, y creo que con esto podríamos ya ir cerrando, que es que preguntan respecto a hasta qué punto los conceptos que tenemos deberían ser compartidos o de alguna manera deberíamos tener un repertorio similar para que cuando hagamos un discurso no sea realmente tan ajeno, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacer ese match? Es lo que preguntan, ¿cuál es el punto medio en el que todos debemos coincidir para poder realizar un análisis de un modo mucho más, no sé si la palabra es correcto, pero por lo menos de una manera más certera, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Pues aproximándose, ¿no? Acercándose. Los seres humanos tenemos que acercarnos, ¿no? La cercanía es fundamental para poder compartir análisis, ¿no? ¿Y qué cosa es contrato, no? Contrato es trato con, ¿no? Inviertan la palabrita nomás y diviértanse, ¿no? Es trato con el otro, ¿no? Si no hay ese trato con cercano, próximo, de diálogo intenso, de comunicación efectiva y afectiva, no va a haber ninguna posibilidad de compartir un análisis, ¿no? Por eso para mí mis clases eran como fiestas. Yo utilizaba mucho el sentido del humor y lo sigo utilizando, ¿no? A través a ver, ¿por qué se han reído? A ver, vamos a reflexionar. A ver, ¿por qué te has reído de este chiste? A ver, ya, hablemos. Habla. Suelta, que conversa, comunícate, acércate al otro. Y si el otro es el profesor, sácale el jugo a tu profesor, que te explique bien su modelo teórico. Y cuando se te explique bien su modelo teórico, vas a comenzar a darte cuenta que un modelo teórico es un lenguaje. Es un lenguaje que tienen que hablar las dos personas para entender el análisis. Si las dos personas no hablan ese lenguaje para entender el análisis, estamos fritos. Está frito pescadito. Entonces, el único secreto aquí es la cercanía, la aproximación de las personas, de las mentes, de los corazones, el ethos del que hablaba tan acertadamente Víctor en esa escena, ¿no? En esa escena predicativa. De lo alto viene el donador, a lo bajo, donde está el destinatario. De lo alto viene la lluvia, viene la riqueza, a lo bajo, donde está el hombre esperando que la tierra se fertilice, ¿no? Se desprende en una soga, ¿no? Todo el valor simbólico de la soga, ¿no? Se desprende el objeto de valor, el objeto que todos valoramos, el objeto de la vida, el objeto de la alimentación. Abajo está la disjunción, abajo está la necesidad, arriba está la riqueza. Confía valientemente en eso que tiene que venir de arriba, ¿no? Hay todo un valor simbólico en eso que has presentado, Víctor. Muy interesante, ¿no? El destinador trascendente, ¿no? Desde arriba, ¿no? Deja caer el objeto de valor a los que están abajo necesitados, ¿no? Es una escena con un valor anagógico, ¿no? Dirían los hermeneutas antiguos, ¿no? Con un valor anagógico, hay como algo oculto ahí de la bondad del corazón humano, ¿no? Pero esa reja cerrada también predica mucho. Sí. La escena predicativa es bien interesante, ¿no? La reja cerrada, ¿no? O sea, no vas a poder entrar a mi templo privado, no vas a poder entrar a mi intimidad. Mi intimidad está cerrada para ti, pero si bien la puerta está cerrada, abro la ventana, ¿no? Abro la ventana, ¿no? No podemos por la puerta, podemos por la ventana, ¿no? Y no solamente me abro a ti por la ventana, abro mi ventana para llegar a ti, sino que entrego gratuitamente, incondicionalmente, el bien a ti,
¿no? Te hago bien, te hago bien. Esa escena que nos ha mostrado Víctor estaría en la respuesta a lo que me han preguntado. Hay que acercarse, hay que hacerse bien, hay que confiar valientemente en el otro, creer en el otro, y recién en ese momento se podrán compartir los análisis. Por cierto, eso supone una comunidad educativa firme, bien asentada en el diálogo, bien asentada en la conversación, en la comunicación, como prácticas que articulan el nervio mismo, ¿no? El nervio mismo de esa comunidad, ¿no? El temple, la templanza de esa comunidad, el temple de ánimo para entenderse. Entonces, lo que hay que hacer es estar cerca. Si no estamos cerca, tú escuchas ese análisis y no te identificas con él, no lo entiendes, porque no ha habido esa puesta en valor de lo que la antigua teoría funcionalista de la comunicación llamaba el código, y de lo que nosotros debemos llamar simplemente la intersección amorosa de competencias, ¿no? La intersección, la interacción de competencias, ¿no? El otro día, a raíz de un mensaje que estábamos analizando, recordaba la palabra alumno, ¿no? Alumno es el que no tiene la luz, el que no tiene la luz, el que no lleva la luz, ¿no? Como que la etimología de alumno es bien tristona, ¿no? O sea, yo estoy a oscuras y necesito que alguien me prenda la luz, ¿no? Por eso yo prefiero la palabra estudiante, porque en la palabra estudiante nos encontramos todos. Nunca dejen de ser estudiantes. Yo nunca he dejado de ser estudiante. La ética del estudiante es la garantía de que entendamos los análisis, compartamos los análisis. El docente es estudiante, el estudiante es estudiante, y eso es lo fundamental, ¿no? Ser estudiante. Y confiar, no solamente controlar, que es un paradigma importante en la vida, por cierto, pero que está envuelto en confiar, ¿no? Confiar es lo que nos da sentido. Por lo tanto, yo creo que esa es la idea, esa es la idea. La respuesta a la pregunta que me han hecho está en la escena, ¿no? Ese señor que recibe abajo la alimentación, el alimento, tiene que entender el alimento, ¿no? Tiene que entender el alimento, o simplemente tiene que hacerse uno con el alimento. Tiene que hacerse uno con el alimento. Primero hay que hacerse uno con el otro para después entender lo que el otro quiere decir. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Víctor, ¿alguna cosa más para terminar ya e ir cerrando? Sí, quisiera, gracias de nuevo, Oscar, y referirme nuevamente también a la pregunta de Eunice. Creo que la ha contestado directamente, Oscar. A mí solo me toca profundizar y celebrar, ¿no? O sea, ponderar lo que significa este compartir que se desplaza de esta preocupación, además, típica de profesor en relación a alumno, más que colegas, estudiantes, es decir, pero ¿cómo se hace el análisis exacto? ¿No? Y se desplaza entonces el interés o la preocupación de que nuestros conceptos tienen que ser los mismos, cada uno compartido para que nos podamos entender, a más bien que tenemos prácticas en las que nos vamos encontrando y desencontrando, y es en ese encuentro y desencuentro donde se forman las condiciones para que vayamos precisando estos conceptos, ¿no? Esto me parece claro en el análisis del discurso, de nuevo, como colegas y estudiantes todos, esto es lo que en gran parte ha sido el giro comunicativo, el giro lingüístico de la filosofía en el siglo XX, ¿no? Teníamos un chiste en la época que yo estudiaba en la Ruiz de Montoya, había un curso con el que fue nuestro rector, el padre Juan Carlos Morante, que se llamaba Epistemología y las Ciencias Sociales. Y cuando yo lo llevé, el curso se llamaba Hermenéutica de las Ciencias Sociales. Y el chiste era que la próxima promoción iba a llevar narrativa de las ciencias sociales, ¿no? Y espero que por lo menos les haya sacado una sonrisa esto.
pero es que de lo que se trata no es, ¿no?, esa vieja obsesión que hemos tenido con el método científico y que nos garantiza algo externo a nosotros que seamos exactos. Como Eunice decía, de repente no todo el mundo manejaba la parábola del buen samaritano y no tiene ni idea de cuáles eran las relaciones entre Judea y Samaria en la época de Jesús. Tampoco entre los cristianos. Y hay diferentes grupos. Y eso no impide absolutamente que pueda haber encuentros, desencuentros, y esos encuentros y desencuentros son los que han permitido que esta tradición se mantenga viva. Entonces yo diría que en la preocupación, ¿no? Oscar ha sido, me parece, sumamente preciso, ¿no?, riguroso en los ejemplos de análisis que nos ha presentado, y eso se nos exige a todos, a todas al hacerlo, pero también nos encontramos con nuevas formas de narrar, nuevas plataformas, ¿no? Chicos y chicas que ahora ven series de televisión en la televisión a un lado y con su celular en el Shazam al otro y con la tablet acá para buscar el dato del actor que están viendo ahí. Pues no tener miedo a decir que la labor de comprensión, de análisis e investigación es ir creando estos espacios compartidos. Para eso, la necesidad de una comunidad académica como la que ha hablado Oscar, ¿no? Y quisiera terminar con otro ejemplo también, disculpen, ya ven mis manías, ¿no? Hace unos meses se sustentó en la Católica la tesis de la investigadora Alessandra Tatiana Gamarra sobre el discurso de la violencia en un anime, el Naruto Shippuden, ¿no? Y además en una saga de unos 10 capítulos. Es increíble el éxito que tuvo, o sea, la cantidad de gente que quiso entrar, que llegó a entrar, y los que se quedaron fuera, y los que han estado siguiendo las charlas que ha habido. Pero lo que quería contar para terminar era mi experiencia con un joven, de nuevo, el que yo considero, me encanta hablar con los jóvenes porque uno lo descuadran, ¿no? Una persona muy preocupada, muy trabajadora, muy estudiosa, yo la considero una persona éticamente buena, y que además dice que no le interesa la política para nada, ¿no? Y cuando le conté la tesis, para estar en la tesis tuve que ver esos capítulos, me sorprendió mucho porque se trata del villano de la historia que mata a todo el mundo, mata a todos los líderes porque está convencido que la política lo único que ha hecho, bueno, no está convencido, le pasó, mató a todos sus familiares, mató a todo su clan y a todos sus amigos, y la única manera de traer la paz es destruir a todos, ¿no? Entonces, bueno, si quieren miren el anime, pero este joven que es una buena persona, que les digo, y que dice que no le interesa la política en el Perú, votar nada, su comentario fue, sí, es genial, es monstruo ese anime, ¿no? Y Pine, este personaje, el villano, tenía razón. A mí eso me dejó pensando, ¿no? Un chico joven, responsable, inteligente, alejado de la película, dice, viendo esto, sí, pues la violencia en realidad al final es lo único que va, no estoy diciendo que él va a optar por eso, pero digo, qué interesante a propósito de la exactitud y de los conceptos compartidos, el dejarnos alcanzar por estas interpretaciones de relatos porque nos dicen en qué medida, yo ahí me atrevería a decir, no estamos construyendo suficientes puentes con estos relatos y las lecturas de estos relatos. Entonces, creo que el análisis crítico del discurso, como en estas tesis que he mencionado, como en estos ejemplos y los trabajos que también, y la metodología que señaló Oscar, son una forma muy importante no solamente de seguir produciendo artículos académicos para las revistas, sino de construir diálogos, ¿no? Y en un país en permanente crisis como la nuestra eso es fundamental, pero en la que estamos viviendo ahora, creo que investigar, ser rigurosos, construyendo, dialogando, es un imperativo, de nuevo, Iris, académico, y eso quiere decir ético. Muchísimas gracias a los dos. Realmente, siguiendo las palabras de Oscar, hemos sido estudiantes todos hoy día, porque hemos aprendido y hemos crecido de cómo empezamos hace hora y media atrás. Muchísimas gracias a todos los que se incluyeron en esta conversación. Vamos a grabarlo y colocarlo luego en nuestro YouTube. Por favor, estén atentos que va a estar ahí. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos los que nos acompañaron.